De hoy. Nuevamente, muy buenos días con todos ustedes, chicos, chicas, estudiantes de la Academia APU. ¿Cómo están? Les saluda, como siempre, pues, el profesor Yucra para seguir avanzando con la historia universal. Muy bien, vamos a empezar este tema, uno de los temas más importantes, ya que, aparte de ser frecuentemente considerado para exámenes de admisión, pues es un tema que marca un gran cambio en la historia. Estamos dejando la edad moderna, estamos empezando los tiempos contemporáneos. Esta revolución fue muy trascendente en la historia. Tenemos que estudiar entonces qué carácter tuvo, cuáles fueron sus causas, cómo se desarrolló esta larga revolución que duró más de 20 años, ya qué aportes dio esta revolución francesa. Así que vamos a iniciar hoy este tema y vamos a terminarlo la próxima semana. ¿Ya? Vamos a tomarnos pues una clase y media, digamos, para estudiar esta revolución. Muy bien, entonces empezamos así, con esta imagen, chicos. ¿Qué es lo que vemos en pantalla? ¿Mm? ¿Es esto que está representado en la pantalla? Pues es una pintura sobre la toma de la Bastilla. ¿Ya? Así es, tueros. El pueblo se rebela. Así es. ¿Ya? Eh, o podríamos utilizar una palabra mayor, ¿no? Justamente cuando el rey preguntó, ¿qué es esto? ¿Una rebelión? Le dijeron, no, una revolución. En efecto, pues lo que se va a vivir no va a ser pues una rebelión, ¿no? Cualquiera, ¿no? Va a ser una revolución. Es decir, lo que se va a lograr es transformar ya desde las bases a todo el Estado francés, a toda la sociedad francesa. En pantalla observamos la toma de la Bastilla, un 14 de julio de 1789. La población parisina se levantó en armas contra el rey, y para poder tener armas y enfrentar, ¿no?, a las tropas del rey, asaltó la Bastilla, este castillo, y salió pues armado, ¿no? Ya con la toma de la Bastilla empieza la revolución, digamos, en una etapa popular, en una etapa violenta, y esto es lo que va a caracterizar, pues, ¿no?, al resto de la revolución, esa violencia revolucionaria. Coloco además esta imagen porque vino en una pregunta de examen de la Universidad de San Marcos. ¿Ya? Esta misma imagen vino. ¿Ya? Entonces la pregunta era pues qué significaba, ¿no?, esto que estaba sucediendo en Francia. Pues recuerdan cuando hablábamos de los contractualistas como Rousseau o antes John Locke, quienes decían que el poder emanaba de la sociedad, el poder provenía del pueblo, que había un pacto social entre la población y el gobernante. Pero ¿qué pasa si el gobernante rompe el pacto social? Porque no gobierna en favor de su pueblo, sino en favor de sí mismo. Frente a las arbitrariedades de los, en este caso del rey de Francia, el pueblo recuperó el poder. Ya el pueblo regresó, ¿no?, a detentar el poder, y de esa manera pues ahora tomaba el control y la decisión de qué cosa hacer pues a futuro, ¿no? Muy bien, entonces muchachos, vamos a continuar la Revolución Francesa, ¿no? Muy bien, a ver, ¿qué cosa es la Revolución Francesa? Un proceso de luchas, así es, liderado por la burguesía francesa. Pues estamos afirmando que esto no fue pues la lucha de un día. La Revolución Francesa no puede, digamos, resumirse en la toma de la Bastilla. Fue una serie de luchas, tanto
dentro de Francia como afuera, ya que con el tiempo reinos vecinos van a intentar destruir la Revolución Francesa, invadir a Francia y provocar pues que todo lo que se había aprobado sea anulado. Así que fue un proceso que duró bastantes años, ¿no? Repito, hasta más de 20 años duró esta revolución. Las luchas la hizo el pueblo, la hizo, acá voy a utilizar un término, ¿ya? No voy a utilizar tanto el término pueblo, ¿no? Que le gusta mucho al presidente actual, sino voy a utilizar el término tercer estado o tercer estamento, ¿ya? Así le vamos a llamar a la mayoría de la población francesa, que va a ser justamente aquella que se levante en esta revolución, el tercer estado, ¿ya? Cuando diga eso, pues asumimos que es la población francesa. Muy bien, populares o el tercer estado se levantó en esta revolución, ¿ya? Gente pobre se levantó en esta revolución, varones y también mujeres. Esta lucha también contó con la participación femenina. Pero los que lideraron la revolución fueron los burgueses, ¿ya? Los capitalistas de Francia. Ellos, ¿no? Eh, Así que decimos que esta fue una revolución burguesa, porque quienes lideraron la lucha, quienes llegaron al poder, quienes, digamos, obtuvieron mayores beneficios de esta lucha, fue la burguesía, ¿ya? La burguesía. Muy bien, entonces esto es necesario, pues, aclarar porque han existido en la historia revoluciones burguesas, como las que estamos estudiando en esta parte, ¿no?, del curso, y otras revoluciones que vamos a ver después, porque después estudiaremos a la Revolución Rusa, ¿ya? A la Revolución China, la Revolución de Mao Zedong, o también la cubana, y así ya se dieron otras revoluciones en el siglo XX, pero que no fueron revoluciones burguesas, ¿ya? Fueron ya revoluciones, digamos, obreras o campesinas, revoluciones de otro carácter, de carácter socialista, como veremos después. En cambio, las revoluciones que estamos estudiando nosotros, ya desde unas semanas atrás, son revoluciones burguesas, lideradas por la burguesía, ¿ya? Para construir un nuevo régimen basado en el sistema capitalista. ¿Qué ejemplos tenemos de revoluciones burguesas? Pues la Revolución Inglesa, que fue la primera, ¿no? También hemos hablado de la independencia de las 13 colonias. Hablaremos después de otras revoluciones, como la liberal de 1830 en Francia, o la misma revolución industrial también fue una revolución burguesa. Muy bien, pero de todas las revoluciones burguesas que se han dado, ¿a cuál se le considera la más grande revolución burguesa? ¿O el modelo de revolución burguesa? Pues, ¿a cuál creen? A esta, a la Revolución Francesa. ¿Ya? De allí su importancia, ¿no? Al ser considerada la más grande revolución burguesa. Muy bien, entonces ya nos quedó claro qué tipo de revolución es esta. Ah, y por cierto, ¿cómo diferenciamos una revolución burguesa o liberal, como le vamos a llamar también, y una revolución socialista, ¿ya? U obrera, que estudiaremos ya cuando lleguemos al siglo XX? ¿Cómo lo diferenciamos? Pues, ¿qué caracteriza a la burguesía? Que tiene grandes propiedades, que son los dueños del capital. La propiedad privada les caracteriza. Muy bien, entonces si una revolución defiende la propiedad privada, entonces decimos pues que es una revolución liberal o una revolución burguesa. Ya, por la defensa de la propiedad burguesa, justamente. En cambio, las revoluciones socialistas, que veremos después, lo que van a hacer es atacar el derecho a la propiedad privada de los medios de producción. Muy bien. ¿Qué es lo que
eh, ¿cuál es el objetivo de esta Revolución Francesa? Destruir el antiguo régimen, ¿ya? El antiguo régimen. El dinero, bueno, claro, el dinero es algo eh, muy importante, ¿no? Pues, lo que se busca en el sistema capitalista, por supuesto, ya, muy bien, pero es el instrumento para adquirir cosas, ¿no? El instrumento de cambio. En sí, pues, hablamos del derecho a la propiedad privada, ¿no? De manera general, como aquello que más defenderá, pues, la burguesía a lo largo, pues, de esta historia, ¿no? A través de estas revoluciones. ¿Y qué cosa era el antiguo régimen? ¿Recuerdan? Ya hemos hablado de eso. Decíamos que la ilustración, ya este movimiento, el de la ilustración, pues criticó el antiguo régimen. Ya, pues entonces recordamos que era el antiguo régimen, pues le llamamos así a aquellas características económicas, sociales, políticas que tenía Francia y prácticamente casi toda Europa, el antiguo régimen. Bueno, habían quienes ya se habían sacudido del antiguo régimen. En Europa, Inglaterra fue el primero en hacerlo, gracias a la revolución que vivió en el siglo XVII. ¿Sí? Ya hemos estudiado eso. Pero Inglaterra puede ser un caso, ¿no? Era la excepción. En sí, lo que caracterizaba a casi todo el continente europeo era el antiguo régimen. Así es. ¿Y qué características tiene el antiguo régimen? Buen día también, dirá Salazar. Pues podemos decir dos, sobre todo, ¿ya? El absolutismo, es decir, la concentración política en manos del rey, y el feudalismo, este viejo ya sistema de producción, con señores feudales, ¿no? Con feudos, con siervos de la gleba, ¿ya? Entonces, el feudalismo venía de siglos atrás. Era visto como un régimen de producción antiguo, viejo, ¿no? Ya caduco, que ya debía desaparecer, ¿no? Y el absolutismo también era visto ya como algo ya viejo. Ten en cuenta que en Inglaterra ya hasta le habían cortado la cabeza a un rey, a Carlos I de Estuardo, ¿sí? ¿Recuerdan? 1649. 1649. Pues, ¿por qué los franceses debían seguir teniendo reyes absolutistas? El absolutismo era algo ya, pues, viejo. Si hace 150 años, ¿no? 150 años antes de esta revolución, ya le habían cortado la cabeza a un rey, ¿no? Bueno, en Inglaterra, ¿no? Así que la idea era crear, pues, un nuevo régimen, ¿ya? Bajo las ideas de la Ilustración, ¿ya? Y que se enmarque en el sistema capitalista. Prácticamente lo que ellos querían era que exista lo que existe hoy, ¿ya? Lo que existe actualmente, ¿ya? El mundo actual, pues, es un mundo capitalista, ¿ya? Regido por la ideología liberal, ¿ya? Donde la propiedad privada, pues, se defiende con todo, ¿no? Dentro del sistema capitalista. Entonces, pues, querían construir un nuevo régimen y lo van a hacer poco a poco a lo largo de la edad contemporánea. Muy bien. San Marcos nos preguntó por una consecuencia fundamental de esta Revolución Francesa. Así que acá lo hemos colocado. ¿Ya? Gracias a esta revolución, Francia se convirtió en un estado moderno. ¿Ya? Aquí el término moderno no lo vamos a asumir como de la edad moderna, no en ese sentido, porque los estados en la edad moderna eran estados absolutistas. ¿Ya? Estado moderno, moderno en el sentido de actual, de que es un estado como lo es actualmente. Actualmente, la mayoría de estados
son liberales, con separación de poderes, reconocen que el poder proviene de la población, reconocen las libertades de la gente. Eh, Muy bien, claro, dirán, todo eso suena bonito, pero en la práctica no se cumple muchas veces. Ya, esa es la tarea ya de nosotros, ¿no? Hacer que se cumplan, pues, que defender nuestros derechos, nuestras libertades. Pero antes era peor, pues antes ni siquiera había separación de poderes, no había constitución, la palabra democracia, pues, había muerto en la antigüedad, ¿no? En Grecia nació la democracia y luego desapareció. Pues entonces querían construir un Estado como lo es ahora, ¿ya? Así que la Francia que hoy vemos es la Francia que nació con esta Revolución Francesa. Muy bien, Francia además se volvió un Estado liberal, ¿ya? Es decir, un Estado organizado conforme las ideas liberales, ¿ya? ¿Y qué era el liberalismo? ¿Recordarás? Pues el liberalismo era una doctrina política que va a defender las libertades individuales frente al Estado absolutista, que le negaba esas libertades. Libertades políticas, libertades comerciales, libertades religiosas, libertades de todo tipo. Muy bien. Y también Francia será un Estado capitalista realmente, ahora que dejará atrás el sistema feudal. El feudalismo será eliminado con esta revolución, entonces el capitalismo va a poder pues expandirse por suelo francés. Muy bien, ¿cuándo empezó la Revolución Francesa? 1789. 1789, ¿ya? Ahí está. Empezó 5 de mayo de ese año, cuando se reunió por primera vez una asamblea conocida como los Estados Generales. Hay quienes consideran que la revolución empezó un poquito después, ya un 14 de julio de 1789, con la toma de la Bastilla. Bueno, nosotros vamos a considerar la primera idea, porque ya desde que se reunieron los Estados Generales, consideramos que ya empezó la revolución, porque ya se iniciaron los enfrentamientos políticos entre el rey y la burguesía, como vamos a ver en un momento. Ahora, ¿y cuándo termina la Revolución Francesa? ¿En qué fecha termina? Eso sí es más discutible, ¿ya? Porque hoy, por ejemplo, no vamos a llegar hasta el final, hemos dicho, vamos a quedarnos pues un poquito más de la mitad de esta revolución, pero ¿cuándo termina? Pues, a ver, si uno chequea Wikipedia, ¿no? Siempre te sale pues la página cuando ya pones algo. En Wikipedia, por ejemplo, señalan que la Revolución Francesa empieza en este año, 1789, y termina en 1799. 99. ¿Ya? ¿Qué pasó en 1799? Pues el general Napoleón Bonaparte tomó el control del Estado francés con un golpe de Estado. Ese criterio se ha seguido mucho, ¿ya? En los textos vemos pues eso, ¿no? La idea de que la revolución termina cuando Napoleón llega al poder, ¿ya? Así que esta revolución duró 10 años, ¿ya? 10 años, un poquito más. 10 años redondeando. Muy bien, pero también hay otro criterio y fue este otro criterio el asumido por la Universidad de San Marcos, que en una pregunta colocó que la Revolución Francesa pues abarcó varios periodos, el monárquico, el republicano, el imperial. O sea que la Universidad de San Marcos consideró que el imperio napoleónico, ¿ya? Está dentro de la historia de la Revolución Francesa. Claro, porque una de las cosas que hizo Napoleón Bonaparte fue defender la revolución de los distintos reinos que querían pues eliminarlo y llevar inclusive la revolución fuera de Francia.
Bien, entonces si seguimos este criterio, y como estamos postulando a la Universidad de San Marcos, de ahí el nombre del ciclo, ¿no? Estamos anual San Marcos, ahí está abajito, pues vamos a asumir también este criterio, ¿ya? Que la Revolución Francesa termina cuando termina el Imperio Napoleónico. Y el Imperio Napoleónico, como veremos la próxima semana, terminó en la Batalla de Waterloo en 1815, cuando Napoleón fue ya definitivamente derrotado. Y con él cayó la Revolución Francesa. Así que si sacamos cuentas, si vemos las fechas, al seguir este segundo criterio, ya que ha asumido la Universidad de San Marcos, entonces decimos que esta revolución llegó a durar, pues, prácticamente 25 años. 25 años, ¿no? Muy bien. Entonces, ya sabes, la revolución pasa por varias etapas. ¿Ya? Vamos a estudiar nosotros hoy las primeras dos, la etapa monárquica y la etapa republicana. Muy bien, entonces ahora que ya nos hemos ubicado en el tiempo, ahora que ya hemos visto las características de esta revolución, ¿no? Burguesa, liberal, capitalista, etcétera, vamos a analizar las causas de esta revolución. A ver, decimos que una causa ya fundamental que generó esta lucha fue la bancarrota en que se encontraba el Estado francés. Estaba quebrado el Estado. Estaba en una difícil crisis financiera o crisis fiscal. ¿Qué significa esto? Que el Estado francés estaba muy endeudado, ya tenía que pagar acá, pagar allá, ¿no? Los gastos que en sí tenía el Estado y los ingresos que recibía vía impuestos, los ingresos no bastaban para pagar, ¿no? Todo lo que Francia, lo que el Estado debía. Los intereses de las deudas contraídas se estaban comiendo, pues, a Francia, ¿no? Ya estaba quebrada. Muy bien, entonces nos preguntamos, ¿pero qué pasó? ¿Por qué Francia llegó a esta situación? ¿Cuáles fueron esos gastos? ¿Ya? ¿Por qué tuvo que endeudarse? Pues vamos a colocar dos aspectos. Tenemos, a ver, dice las guerras, ¿ya? Así es. En, digamos, los 20, 25 años antes de la Revolución Francesa, Francia había tenido dos guerras importantes. La Guerra de los 7 años y la Guerra de Independencia de los Estados Unidos. Francia estuvo en estas guerras. Fueron guerras que no le proporcionaron pues beneficios, solo pues gastos, deudas, ¿no? Aparte de pues una imagen de debilidad que va a tener ahora, ¿no? El Estado, ¿no? La monarquía absoluta francesa. Recordemos, a ver, recordemos porque esto ya lo hemos estudiado, ¿eh? Hace un par de semanas mencionamos todo esto, ¿sí? En el tema independencia de las 13 colonias. A ver, la guerra de los 7 años. ¿Quiénes se habían enfrentado aquí? Se habían enfrentado varios reinos europeos, pero sobre todo los dos más importantes de ese tiempo. ¿Quiénes eran las dos cabezas de Europa para los años de 1756 y 1763 en que se desarrolló esta guerra? Pues los estados más fuertes eran Francia e Inglaterra. Francia e Inglaterra. Ellos van a ser archienemigos, ¿no? En este siglo XVIII, luego en el siglo XIX. Ya son los que se van a disputar la hegemonía, ¿no? El liderazgo europeo y, ¿por qué no? Pues mundial. Muy bien. ¿Quién ganó quién? Pues sabemos que Inglaterra derrotó a Francia. Sí, ya lo hemos visto. Inglaterra le ganó a Francia y le quitó territorios coloniales.
Recordarás que Canadá, al norte de América, era colonia de Francia, pues ahora pasó a ser colonia de Inglaterra, ¿ya? Inglaterra ganó colonias, Inglaterra ganó la supremacía, ¿ya? Inglaterra se pone arriba, ¿ya? Entre todos los reinos europeos. Empieza, ¿no? El predominio inglés, ¿ya? Que pues derrotó a Francia y también a España en la Guerra de los Siete Años. Entonces, esta guerra generó que Francia viva una crisis, ¿ya? Pero todavía no estamos en la bancarrota. O sea, esta crisis era pues complicada, pero todavía, digamos, soportable, ¿eh? Vamos a decirlo así. Pero luego viene otra guerra, y esta guerra ya pues eh, agudiza, ¿no?, el problema económico del Estado. Las 13 colonias inglesas en América del Norte proclaman su independencia, ¿sí? 1776, y le piden a Francia que les apoye. Francia se metió a ayudarles, ¿no? Francia, a pesar que no estaba bien económicamente, Francia se endeudó para poder, pues, estar aquí, ¿ya? Para contribuir con la independencia de Estados Unidos. ¿Qué le importaba a Francia a Estados Unidos? Pues quería dañarle a Inglaterra, ¿no? Porque eran 13 colonias de Inglaterra que querían separarse. Bien, entonces, esta fue una victoria. Estados Unidos logró su independencia, Inglaterra perdió, ¿ya? Pero Francia no sacó provecho de esta guerra, no recuperó Canadá, y más bien las deudas con los intereses que habían asumido hundían ya la hacienda francesa, la hundían económicamente. De ahí que en un documental que podrán ver pues en YouTube sobre este tema, pues mencionan que Estados Unidos fue la tumba de Francia, ¿ya? Fue la tumba de la monarquía absolutista francesa, porque la crisis que se originó, ¿no?, eh, ya plenamente a partir de esta intervención militar, pues va a generar la Revolución Francesa, y en esta pues va a caer, ¿no?, el absolutismo francés. ¿Y quién fue el que metió a Francia en esta guerra? ¿Quién fue el que tomó esta decisión de meter a Francia a la guerra de Estados Unidos y hundir, por lo tanto, la economía francesa? Pues fue decisión del rey, del rey. ¿Quién era el rey? Luis XVI. ¿Ya? Así que podemos responsabilizar pues a quien era la cabeza, a quien tomaba las decisiones. Ya. Ahora, pero aparte de estos gastos externos, ¿no?, por la guerra, también se daban gastos en la corte de Versalles. Es decir, Francia gastaba mucho del dinero que provenía de los impuestos en mantener a una corte en el Palacio de Versalles. Es decir, en el Palacio de Versalles, el palacio más espléndido de toda Europa en ese tiempo, un palacio construido años atrás con el rey Luis XIV de Francia, pues aquí vivían unas 5.000 personas, estaban los reyes, ¿no?, su familia, estaban los nobles, ¿ya? Vivían en Palacio de Versalles junto con el rey. Y vivían también ahí, pues, un montón de sirvientes que atendían, pues, a todos ellos. Muy bien, entonces, el Estado francés gastaba gran parte de sus ingresos en mantener, ¿no?, a esta corte, a toda esta gente que quería, pues, comer bien, vestir bien, ¿no? Quería fiestas, ¿no? Quería, pues, vivir como te imaginarás, ¿no? Si te dicen, pues, que vas a vivir en un palacio, ¿cómo te imaginas que será tu vida ahí? Pues, de todo, en abundancia y gratis, te imaginas, ¿no? Pues, en efecto, así era, pues, en Palacio de Versalles, ¿no? Así era, ¿no?
Muy bien. Entonces, esto contribuye a la bancarrota del Estado francés. Excesivos gastos. Ahora, ¿a quién le han echado la culpa de las fiestas en Palacio de Versalles? En este caso, no tanto al rey, sino a la reina. ¿Ya? ¿Cómo se llamaba esta mujer? Pues era la famosa María Antonieta, ¿sí? No de las Nieves, no de las Nieves. María Antonieta de Austria, María Antonieta de Habsburgo, una archiduquesa austriaca que se convirtió en la esposa de Luis XVI. La reina virgen, no, no, no. ¿Ya? La reina virgen, así le hemos llamado a una reina de Inglaterra, Isabel I de Tudor. Isabel I de Tudor. Ella fue la reina virgen, ¿no? Ella nunca se casó ni tuvo hijos. Ella es del siglo XVI, eso ya lo pasamos. María Antonieta, pues, ella sí se ha casado, ¿no? Se casa con Luis XVI, tiene hijos, ¿no? Con él, María Antonieta. Más bien, tenía otros apodos como Madame Déficit. ¿Por qué le decían Madame Déficit? Porque ella, con sus fiestas, decían, era la responsable del déficit fiscal de la bancarrota al que había caído el Estado francés. Tal vez sería exagerado responsabilizar a una persona, pues, de todo esto, ¿no? Porque ella no hacía fiesta para ella nomás, ¿no? Y ya, también hay que ver, pues, que a la reina no la querían, ¿ya? Le decían cosas terribles, bueno, hasta palabras que no puedo decir por acá, ¿no? En su condición de mujer peor, pues, ¿no? Más denigrantes, las ofensas que podían. Claro, no se lo decían, pues, a la cara, ¿no? A los reyes no les pueden decir a la cara, pues, al menos no antes de la revolución. Pues, bien, entonces, tenemos ahí esta situación de bancarrota, ¿ya? Y se acusa de responsables, pues, al rey, ¿ya? Y a la reina, ¿no? A los que dirigen este estado. Um, ya era muy glotona, ya muy glotona. Bueno, si se refiere a al comer, pues, ¿no? Pues más glotón era el rey, ¿no? Estaba gordito el rey. Eh, Muy bien. Y ser glotón en un tiempo en que Francia pasaba hambre, en que la mayoría pasaba hambre, pues es algo que también la gente ya no le perdona al rey, ¿no? Que devore comidas, ¿no? Y bote todas las obras, pues cuando la gente estaba pasando hambre. Ahora explicamos por qué el hambre en Francia. Pues la reina era más de los lujos, ¿no? Ya, de lujos, pues, está bien, ya, está bien, pues, que una chica quiera, ya, tener, pues, joyitas, ¿no? Que los varones también, pues, queramos vestirnos bien, qué sé yo, pues, pero con la plata nuestra, ¿no? Con nuestra plata, producto de nuestro esfuerzo, pero la plata de los impuestos, la plata de la gente, con lo que hay que hacer, se supone, ¿no? Obras en favor de ellos, pues con eso no, ¿no? Eh, Pasteles, ya los pasteles, ¿ya? Bueno, en la corte, el palacio, pues, de hecho que había pues eh, la cocina, una pastelería lujosa, eh, sí, ya, pero no creo pues sea tan también importante eh, ese tipo de gasto, ¿no? Más hay una frase, ¿no? Que se vincula a lo que me está preguntando, ¿no? Un compañero. Eso de que cuando se entera María Antonieta que hay protestas, que las mujeres están pidiendo, pues, están reclamando, están pidiendo pan, pues María Antonieta no entiende, ¿no? No entiende qué es lo que está pasando.
porque ya los gobernantes vivían en una burbuja y no salían de allí, ¿no? O sea, para ellos su burbuja era el palacio, todo era lujo, ahí hizo derroche y derroche, y creen que el mundo es así, ¿no? Pero más allá de eso, pues Francia vivía, ¿no?, en gran parte pobreza en este tiempo. Pues ya, ¿qué piden? Quieren pan, no tienen pan. Entonces que coman pastel. Es una frase que dicen, pronunciada por María Antonieta, no está demostrado, sin embargo, que, ¿no?, que esto lo haya dicho. Si lo dijo, pues pinta a una reina pues distanciada de la población, distanciada de los problemas pues que la gente humilde tenía, ¿no? No es que no tengan un producto y puedan sustituirlo por otro, sino que no había alimentos o que estaban demasiado caros. A ver, muy bien. Ahora, ¿qué cosa alejaba a Francia de ser pues un país moderno, ¿no? Un país moderno para ese tiempo. País moderno en el sentido capitalista, ¿no? Mientras más capitalista seas, eres más moderno. Mientras mantengas el sistema feudal, ¿no?, en tus estructuras, entonces eres pues atrasado, ¿no? Pues Francia, en todo caso, estaba atrasado, ¿no?, porque mantenía todavía estructuras feudales. El feudalismo no había muerto en Francia. Ahí está, ¿no?, los rezagos feudales. Esto significa que aún habían nobles, ¿no?, condes, marqueses, con castillos, con feudos, con siervos de la gleba, con derechos sobre esos siervos. Recuerda las corveas, los, los tributos, eh, en trabajo y en otro tipo, al que estaban obligados los campesinos que vivían en los feudos de estos nobles. Así que el feudalismo todavía estaba allí. Claro, no era el feudalismo idéntico al de la Edad Media, porque en la Edad Media los señores feudales tuvieron pues más poder que ahora, tenían autonomía política, cosa que en este tiempo ya no tienen. Ahora obedecen al rey. Pero el feudalismo, en sus otras características, se había mantenido. Así que la burguesía, queriendo modernizar Francia, es decir, queriendo hacerla plenamente capitalista, va a buscar eliminar el feudalismo y lo va a conseguir, ¿ya? Así que la revolución busca, como estamos viendo, sacar a Francia de la bancarrota, eliminar el sistema feudal, eliminar todo el antiguo régimen, ¿ya? Y varias cosas más. Y para que esto se dé, la burguesía tenía que tomar el control del Estado. La burguesía tenía que llegar al poder, ¿no? Y así pues lucharon. Muy bien. Agregamos la crisis de los cereales, ¿ya? ¿Qué es esto? Pues, a ver, el invierno anterior a la revolución había sido más frío que lo normal. Y esto había provocado que los cultivos pues se pierdan ante ese frío, ¿no? Y Francia era un país muy poblado para su tiempo. En ese tiempo Francia tenía unos 26 millones de habitantes. Perú hoy tiene, sí, un poco más de 30. Francia tenía 26, ¿no? No había tanta distancia. Para ese tiempo, 1789. Y Francia es un país con un territorio más pequeño que Perú. Así que mmm, muchas bocas que alimentar. Pero como se malograron gran parte de los cultivos, no había suficiente trigo, no había suficientes alimentos para la gente, ¿ya? Entonces, el trigo escaseó, la harina, ¿no?, producto en base al trigo escaseó, el pan pues subió de precio, en sí los alimentos subieron de precio, ¿ya? Por dos, por tres, sus precios pues anteriores, ¿no? Y esto fue algo terrible para la gente más pobre de Francia. Los ricos, bueno, pues los alimentos no es algo que les preocupe mucho su valor, ¿no? Para la gente pobre, pues, que gasta, ¿no?, la mayor parte de lo que ganan
para comer, pues para ellos fue esto terrible, ¿no? ¿Ya? Así que te imaginarás masas de gente que pues estaba padeciendo no esto, ¿no? El alza de los precios de los alimentos, un problema que estamos nosotros también sufriendo en estos días, ¿no? Bueno, no se ha duplicado, triplicado, pero pues de todas maneras se ha elevado por la coyuntura, ¿no?, que se está viviendo en este momento. Bueno, hay responsables de todo tipo. Muy bien. En este caso, en el caso de Francia, era una cuestión de la naturaleza, ¿no? ¿Ya? Como que se diera pues un mega niño, ¿no? Un fenómeno del niño muy fuerte en el Perú y bueno, pues esto haría lo mismo, ¿no? La naturaleza, ¿no? Un terremoto, ¿no? De magnitud pues elevada, ¿no? Ocasionaría pues graves problemas. Pues igual acá, ¿no? Ese invierno no frío. Bueno, de esto no tuvo la culpa el rey o la reina, ¿no? De esto no. Pero en todo caso, la población los denuncia a ellos porque deberían saber cómo enfrentar o minimizar la problemática. Eh, pues la crisis de los cereales. Muy bien. Um, mm, claro, claro, Evelyn Berg. Ya, cierto, ¿no? Ya acá nos dice la señorita, pues, que la reina empolvaba sus pelucas con harina, cuando justamente la harina era lo que faltaba, ¿no?, para hacer el pan. Ya, claro, María Antonieta, Luis XVI, son reyes absolutistas. Ella pertenece a una de las familias más, pues, más de Europa, la familia Habsburgo de Austria, ¿ya? Que ahora está emparentada con la familia Borbón de Francia. Pues para ellos, eh, pues el absolutismo es algo que Dios, ¿no?, ha establecido. Dios le ha dado el poder absoluto a los reyes y el pueblo solo debe obedecer. Ya, pero esta idea ya había sido criticada, ¿no? Ya los ilustrados habían atacado las bases ideológicas del antiguo régimen. Ha dicho, no, eso es falso, el poder viene del pueblo, el poder viene de abajo, no de Dios. Dios no participa en este tipo de cosas, ¿no? Eh, sí, Luis y María Antonieta se casaron muy jóvenes, así es, Tueros. Ella, imagínate, tenía 14 años cuando la mandan desde Viena a Versalles para que se case con el joven Luis de 15 añitos. Eran muy jóvenes, 14 años, ¿no? Así que la mandaron pues a casarse. Ahora, inmediatamente no fueron reyes, porque el padre de Luis estaba vivo todavía, ¿no? Era el rey. Luis XV era el rey en ese momento. Ya cuando muere Luis XV, es que le tocó a ellos ser los reyes. Ya, no tenían 15, 14 años, pero tenían 20. Y a los 20, pues todavía eres joven, ¿no? Todavía. Sí, ya. Entonces, hacia los 20 años, todavía eres muy joven. Y puede ser que en circunstancias favorables te vaya bien, a pesar, ¿no?, de tu juventud. Pero Francia no está viviendo buenas épocas. El problema es los alimentos, el problema de la deuda, ¿no?, de los intereses que hay que pagar, ¿no? ¿Ya? Hay protestas sociales. O sea, en este momento se requería un gobernante, pues, que tenga más experiencia, que tenga una mayor capacidad para, pues, mantener el orden y evitar la revolución. Pues, ya, al parecer no se pudo, ¿no? Mm, bien, continuemos a ver, continuemos. A ver, Francia además estaba dividida en estamentos y esto va a ser rechazado por la población, por la burguesía. Recuerda que los estamentos son aquellos sectores de la sociedad en la que uno nace, pero no puede salir de allí.
son grupos casi cerrados dentro de la sociedad. ¿Cuáles eran estos estamentos? La nobleza, el clero y el tercer estado. Tercer estado, también tercer estamento o estado llano. ¿Ya? Ahí están los tres estamentos. Esta división estamental proviene del medioevo, de la Edad Media, de la época feudal. Es una organización feudal de la sociedad. Muy bien, tenemos a la nobleza y al clero como los estamentos privilegiados. ¿Por qué privilegiados? Porque ellos no estaban obligados a pagar impuestos, a pesar que tenían riqueza. El clero, ¿ya? Son los sacerdotes católicos. Y la Iglesia Católica, pues gozaba de grandes propiedades en Francia, pero no pagaban impuestos. La nobleza tiene feudos, ¿ya? Tienen castillos y también le cobran a sus siervos, pero ellos no pagaban impuestos al Estado, ¿no? Estaban exonerados. Además, para asumir cargos en el Estado, ¿no?, absolutista francés, el rey a quienes llamaba a nobles y al alto clero. Ellos participaban en el control, ¿no?, del Estado. En cambio, los que estaban más abajo, ellos estaban totalmente fuera. ¿Quiénes? Pues todos los que integraban el tercer estamento o tercer estado. ¿A quiénes colocamos acá? Pues a todos aquellos que no eran nobles ni tampoco clérigos. Para ser noble necesitas un título de nobleza, ¿no? El de marqués, el de conde, el que sea, ¿no? Y para ser clérigo, pues tienes que seguir, ¿no?, una vida religiosa, ¿no? Tienes que renunciar a otras cosas, ¿no? Muy bien, ¿quiénes estaban en el tercer estado? Pues burgueses, campesinos, sansculotes. Ellos eran parte del tercer estado. Mm, ya, ya, así es. Claro, si tuviéramos que colocar a los reyes en uno de estos estamentos, los colocaríamos en la nobleza. Pero en sí, o sea, a ver, primero colocas a los reyes arriba y debajo, todo lo que está abajo lo divides en tres: nobleza, clero y tercer estado. ¿Ya? O sea, en sí, en teoría, los reyes están aparte, ellos están por encima, ¿no? ¿Ya? Ellos, más que la nobleza, son la realeza, la realeza. O sea, su familia son familias nobles, ¿no? Pero como ellos están en el poder, pues le decimos la realeza. Y así pues los colocamos por encima de los estamentos. Ya si nos forzaran pues a decir en cuál de los tres está y no podemos hacer otra cosa, los colocamos en la nobleza. Muy bien. Ahora, ¿y quiénes eran los sansculotes? Fue una pregunta que hizo la Universidad de San Marcos. ¿Quiénes eran estos? A ver, en las ciudades de Francia había mucha gente que no tenía trabajo. Dicen que una tercera parte no tenía trabajo fijo, sobrevivía día a día haciendo pues lo que podía. A esas masas que vivían en las ciudades como París y que no tenían un trabajo fijo, ¿ya? Se les conoce como los sans-culottes o sans-culottes, ¿ya? A ellos, ¿ya? Esto es, ¿no?, ocurre en todas las ciudades, ¿no? En nuestra ciudad también hay mucha gente que sale día a día pues a ganarse la vida no teniendo un trabajo estable, ¿no? Una carrera profesional. Así es, los sans-culottes igual, ¿no? ¿Ya? Tienen algún empleo temporal o vendían, ¿no?, cosas o, bueno, ya, se ganaban la vida. Muy bien, entonces ellos eran el pueblo pobre, ¿no?, de las ciudades, sobre todo estaban en París, ¿no?, la ciudad más poblada de Francia,
Y ellos se van a levantar en esta revolución, pero no la van a dirigir. Quienes van a dirigirla van a ser los burgueses. Y por cierto, ¿qué significa el término sans-culottes? Sans-culottes. Ya, lo traducen como sin calzones, ya, lo cual me da gracia, ¿no? Sin calzones. Ah, ¿cómo que calzones? ¿De qué está hablando, profesor? Por favor, respeto, dirá, ¿no? Ah, por cierto, cuando acá hablamos de calzones, o de culotes, o de bombachos, hay varios nombres que le dan, no estamos refiriendo a prendas femeninas, sino masculinas. ¿Quieren ver digo, un culote? Peor si digo esa palabra. Eh, pues no hay problema, vamos a buscar un, una imagen para ver pues esas prendas, ¿ya? A ver, acá no es nada malo, muchachos, ¿ah? No estoy siendo grosero. A ver, entonces, veamos aquí en esta imagen al rey, Luis XVI, ¿ya? Pues su ropa me parece muy elegante, la peluca sí no me gusta, tampoco me gusta el pantalón a la rodilla, prefiero el pantalón largo, ¿no? Lo demás sí me parece interesante. A ver, entonces justamente, ¿qué es lo que está usando el rey? Un culot, ¿ya? O bombacho, o calzón, ¿no? Entre comillas. Una prenda de vestir masculina, ¿ya? Un pantalón corto, hasta un poco por debajo de la rodilla. Eso era el culot o culote, ¿ya? Eso eran. ¿Ya? Muy bien, como verás, los varones usan eso. Todos los varones usaban pantalones hasta la rodilla. Esa era pues la, ¿no? La regla, esa era la moda. Y sabes que Francia impone la moda. Eso, ¿ya? Así es, ¿no? Eran como shorts, como chavitos, le dicen, ¿no? Algo así, ¿ya? Una prenda exterior, ¿ah? No era una prenda íntima, una prenda exterior, ¿ya? Muy bien, ahí está, ¿no? Entonces, Mm, las mujeres tienen que usar una red para el vestido. Ah, bueno, para que tenga esta forma, pues el vestido sí tienen que usar pues una estructura, ¿no? Debajo, ¿no? Así es, ¿no? Cuando se vistan así, pues las chicas van a tener que ponerse una estructura, ¿no? Metálica, creo, debajo, ¿no? Ahí está, ¿no? Y el corset, ¿no? Bien. Ahora, entonces, ¿por qué el término sans culottes? Ah, porque esos hombres humildes de París, esos a quienes estamos llamando sans culottes, no usaban el pantalón hasta la rodilla, usaron el pantalón hasta, hasta los pies, pantalón largo. Por eso le llamaron los sans culottes, es decir, los que no usaban estos pantaloncitos cortos. ¿Ya? De ahí el término que le demos. No podemos llamarle obreros. Es que no podemos utilizar el término obrero todavía para esta Revolución Francesa, porque hablar de obreros implica que se esté dando la revolución industrial. Y no, todavía Francia no pasa por la revolución industrial. Todavía no. ¿Ya? La burguesía quiere, ¿no? Pero pues primero hay que hacer otro tipo de cambios, ¿no? Políticos, sociales, hay que crear una constitución y pues de pasada, ¿no? Luego impulsar la industrialización. Muy bien, entonces vamos a llamarle sans culottes. Me parece que en la práctica le han dado el término artesanos. Y bueno, una parte eran artesanos, pero no todos, ¿no? Ahí está. Ahora, ¿quiénes del tercer estado sí tenían plata y estudios? Y pues serán los que dirijan la lucha, la burguesía. Mira, ¿dónde estaba la burguesía en esta sociedad francesa antes de la revolución? En el estado más bajo, ¿no? en el estamento más bajo. Entonces la burguesía se pregunta, ¿y por qué estamos acá? Deberíamos estar arriba. En Francia, perdón, en Inglaterra, la burguesía estaba en el poder.
En Francia, la burguesía estaba en el tercer estamento, ¿ya? Junto con la gente, pues, pobre. Por más que habían acumulado riqueza, por más que habían, ¿no?, tenido estudios profesionales, muchos de ellos, seguían abajo. O sea que la educación y la propiedad económica no te puede hacer ascender, no. En una sociedad estamental no puedes ascender. Entonces, si la burguesía no puede ascender en una sociedad estamental, hay que eliminar la sociedad estamental, ¿ya? Y hay que crear una sociedad en que sí se pueda ascender. Muy bien, entonces por eso los estamentos van a ser rechazados, eliminados en esta revolución. Muy bien, todos los del tercer estado pagaban impuestos, ¿ya? Todos pagaban impuestos. Muy bien, pero los que se gastaban luego la plata de los impuestos eran, pues, los que no pagaban en las fiestas de Versalles. Muy bien, aquí colocamos algunas caricaturas, porque en la práctica he visto que está esta, me parece, y puede venir así en el examen de admisión. ¿Qué expresan estas caricaturas? Mira, hay tres personas porque cada una representa un estamento. Ya sabrás que el que está abajo es el tercer estamento. Este que está aplastado por la roca o este que está haciendo de caballito a los otros dos representan el tercer estamento. Es decir, se está representando cómo era la sociedad francesa antes de la revolución. Una sociedad de tipo estamental. Los que están arriba, ¿ya? ¿Quiénes son? Pues ellos, por la manera de vestir o por las armas que tienen, podemos decir que ahí vemos un sacerdote y vemos un noble. Igual al otro lado, ¿no? Un sacerdote, un noble, ¿ya? Y están pues por encima del tercer estamento. El tercer estamento, representado por este campesino, al parecer, este hombre está siendo aplastado. Ahí dice tallan, impuestos, corveas, o sea, todo lo que tenía que pagar esos campesinos antes de la revolución. Impuestos al Estado y también tenía que pagar al señor feudal. Muy bien, ahí están. Pero cuando la revolución se dé, la situación va a cambiar. Y eso se expresa en otras caricaturas ya. Si vemos esta otra caricatura, ¿qué es lo que vemos? Que este, que antes estaba haciendo de caballito, ahora es el que está encima. Está montando, pues, a un noble, ¿no? Y al costado, pues, está el sacerdote, ¿no? ¿Ya? Y me parece que llevan una escarapela y representa la Revolución Francesa. ¿Ya? Me parece que ahí están los colores, azul, rojo y blanco al medio, pues los colores de la revolución. ¿Y qué hizo la revolución? Pues colocó al tercer estado en el control, en el poder, ¿ya? Y por eso el tercer estado está arriba. Y al otro lado, pues lo mismo, ¿no? Acá vemos la escarapela tricolor que representa la revolución francesa y este hombre, el tercer estamento, ¿ya? Que tal vez era el que estaba aplastado antes, ahora rompe sus cadenas, agarra un arma y quiere levantarse. Y mira la cara del noble y la cara del sacerdote, asustados, ¿no? Asustados, ¿ya? Por el levantamiento del tercer estamento. Bien, entonces ya, ya, de nuevo las imágenes, es que nos ha tomado tiempo, ¿ya? Pues vamos por una, ¿ya? Vamos por la que luego vamos a tener que marcar, esta de acá. Ya viene en la práctica, ¿no? Así es. Entonces decimos que el que está abajo representa el tercer estamento. Al parecer es un campesino por el instrumento que tiene acá al costado, una pala, al fondo parece que está su esposa, pasteando unos animalitos.
Pero este hombre del tercer estado está aplastado por una roca y la roca dice, en la roca dice talla, impuestos y corveas. Todo lo que estos hombres campesinos tenían que pagar en ese tiempo, antes de la revolución. Y arriba, pues el sacerdote, el noble, ellos están por encima de todo esto. A ellos no los aplastan los impuestos, porque ellos están exonerados. Entonces, lo que está representando esta caricatura era la sociedad francesa anterior a la revolución, en la que habían tres estamentos y los dos primeros estaban en una posición privilegiada. Y el tercer estamento tenía que soportar el peso, la carga, ¿no?, tributaria, ¿ya? Y eso es lo que se ha querido representar en esta caricatura, ¿ya? Pero esto será ante la revolución. Cuando se dé la revolución, las cosas van a cambiar. Ese hombre que estaba en el suelo se va a levantar, ¿ya? Y los que tenían los privilegios, pues ahora, espantados, porque la revolución iba a quitarle sus privilegios. La revolución decapitó a muchos nobles y también a muchos sacerdotes, aparte de los reyes, ¿no? Muy bien. A ver, entonces hemos dicho que la burguesía quería tomar el poder político a través de la revolución, muy bien, y modernizar Francia, ¿ya? Es decir, pues, dar leyes para hacerla un régimen constitucional, reconociendo los derechos de propiedad privada, la libertad, la igualdad ante la ley, eh, ya buscando la eliminación del sistema feudal y favoreciendo la industrialización de Francia. La burguesía ya va a llegar al poder con la Revolución Francesa. Muy bien. Por otro lado, tenemos que la familia Borbón, que gobernaba Francia desde hace ya 200 años, era una familia absolutista. Es decir, que había logrado concentrar el poder. ¿Ya? El más grande absolutista había sido Luis XIV de Borbón, el Rey Sol, ¿sí? Que ya comentamos antes, ¿no? Muy bien. En ese tiempo el absolutismo estaba sólido. Ahora ya no. Ahora el absolutismo está en crisis. ¿Ya? El problema de los alimentos, el problema de la bancarrota, no del Estado, pues la crítica de los ilustrados, pues todo esto había, ¿no?, llevado a la crisis del sistema absolutista de Francia, ¿no? Las derrotas militares. Muy bien. Así que la familia Borbón va a ser atacada, pues, en esta revolución. ¿Quién era el Borbón en este momento? Pues Luis XVI. ¿Ya? Luis XVI. Ahí está. Muy bien. Acá en esta imagen que saqué de la película María Antonieta, pues tenemos a la pareja real. Ahí está, ¿no? Y como las otras mujeres la miran, pues, como diciendo, ¿no? A ver cómo se ha vestido hoy, ¿no? Porque, bueno, ya la reina, pues, quería sorprender a sus invitados con un vestido, pues, ya espectacular y un peinado, pues, extravagante, puede ser. Ahí me están preguntando si ellos fueron los últimos reyes absolutistas. Supongo que de Francia, ¿no? Porque en el mundo hay más reyes absolutistas. De Francia, sí, seguimos en causas todavía. Las causas son muchas, me estoy demorando así, ¿ya? Pero es que tenemos que entender las causas para entender todo el proceso. A ver, la respuesta es no, no son los últimos reyes absolutistas. Pero ¿por qué no? Si le van a cortar la cabeza y lo que pasa es que esta revolución, años más tarde, va a ser eliminada. Cuando Napoleón pierda, la Revolución Francesa va a ser eliminada. Gran parte de lo que se hizo fue borrado y los reyes absolutistas volvieron. Por eso, de acá la próxima semana, creo, vamos a hablar sobre el rey Luis XVIII y el rey Carlos X. Ellos fueron los últimos reyes absolutistas que tuvo Francia. Ellos eran hermanos de Luis XVI.
A quien la revolución esta les va a cortar la cabeza, Luis XVI. Pero los otros, sus hermanos menores, huyeron de Francia y más adelante volvieron y asumieron el poder absolutista. Cuando ya caiga el rey Carlos X, en 1830, ahí ya diremos fin del absolutismo en Francia. Ahora sí, nunca más tendrán otro rey absolutista. ¿Ya? Como verás, no bastó la revolución que estamos estudiando para destruir completamente el antiguo régimen o la monarquía absolutista. Los reyes se defendieron, pues, ¿ya? Se resistieron a perder el poder. A la larga lo perdieron. Muy bien. Está bien querer, pues, vestirse bonito, pero ponerte un barco en la cabeza, no sé, yo no sé nada de modas, pues, pero ponerse un barco en la cabeza, como lo hizo María Antonieta en una ocasión, pues, eh, ya me parece ya con las pelucas ya era bastante, ¿no? Ya, pues, mejor pasemos a ver. Y las ideas que condujeron a la revolución fueron las ideas liberales, las ideas de la Ilustración. Recuerda que la Ilustración fue un movimiento que defendió la razón, las libertades individuales, la igualdad ante la ley, la tolerancia religiosa. Claro, ese barco pesaba, ¿no? Por eso desde atrás unos sirvientes tenían que, con unos palitos, tenían que, pues, sostener el peso, ¿no? Ya, pero que, eh, no sé, ya, a veces la moda puede llegar a ser, pues, ridícula, digamos, ¿no? ¿Ya? Ok, a ver, ¿qué me plantearon? Sí, ¿no? Le pusieron encima. Es que era un día en que ellos recordaban, digamos, estamos celebrando, conmemorando a un barco. Su nombre está en francés, no recuerdo cómo se llama este barco, pero querían celebrar pues que este barco tuvo una actuación importante en una, ¿no?, lucha contra los ingleses. Es como nosotros, cuando llega 8 de octubre, recordamos al monitor Huáscar, el monitor Huáscar, ¿no?, con Grau. Pues imagínate que, pues, si tuviéramos una reina, una primera dama, salga con una miniatura del Huáscar en la cabeza el 8 de octubre. Pues, ya, ¿qué decir, no? Lescano, allá, Lescano, ¿no? Ya los chilenos no nos van a devolver el Huáscar. Mm, bien, ahí está. Dejamos las causas por fin, ya señalando que, a ver, hace poquito Estados Unidos había consolidado su independencia. Hace poquito Estados Unidos había aprobado la primera constitución que justamente se basaba en las ideas de libertad, las ideas liberales. Esta constitución era de 1787 y esta revolución se da en 1789. Así que esa constitución que demuestra que sí se puede crear un Estado con separación de poderes, con el reconocimiento de las libertades, etcétera, sí era posible. Francia no tenía constitución, así que la burguesía, pues, se vio influenciada por los sucesos de América del Norte. Muy bien, ¿ya? Por cierto, Francia había colaborado con esa independencia, ¿no? Curioso que el rey había apoyado la independencia de Estados Unidos, pero rechazaba constituciones, liberalismo, la lucha del pueblo, pero sí había apoyado a un país para que tenga pues todo eso. A ver, veamos cómo empezó la revolución. A ver, vamos a destacar una revuelta nobiliaria, es decir, eh, un momento en que los nobles le dijeron no al rey. Los nobles, no el pueblo, los nobles, los privilegiados. ¿Por qué? Porque el rey no sabía cómo salir de la bancarrota en que estaba el Estado. ¿Cómo hacerlo? Pues sus ministros le habían aconsejado, ¿no? Uno de ellos, el ministro, por acá está su nombre, Necker, ministro de Hacienda,
ministro de Finanzas, ¿no? De Economía, diríamos actualmente, pues está de acuerdo con la reforma tributaria. ¿En qué consiste la reforma tributaria? A ver, para salir de la crisis financiera, el Estado necesita más ingresos. Los ingresos provienen de los impuestos. Entonces, ¿qué hacer? Pues que aquellos que no pagaban impuestos, ahora lo paguen. Lo paguen. ¿Ya? Una subvención territorial, un impuesto a la tierra. Y aquellos que tengan tierras tienen que pagar, ¿no? La nobleza tiene tierras. La Iglesia Católica tiene tierras. Así que Luis XVI intenta una reforma tributaria para que todos paguen impuestos y salir de la bancarrota de esa manera. ¿Ya? Para eso se reunió con los nobles en una asamblea de notables. ¿Ya? Pero la nobleza se opuso a la reforma tributaria. ¿Qué argumentó la nobleza? Argumentó que el rey no era quien podía hacer la reforma tributaria. No, el rey no lo puede hacer. ¿Ya? Los impuestos se aprueban en estado general, en los estados generales, dijeron. ¿Qué eran los estados generales? Pues era una asamblea de representantes de los tres estamentos. ¿Ya? Cada estamento, son tres estamentos, recuerda, mandan representantes a una reunión, una especie de parlamento o congreso. Allí, con los representantes de toda la sociedad francesa, junto con el rey, allí es donde se deben aprobar las cosas. Entonces, ante la negativa de los nobles, el rey y el ministro estuvieron de acuerdo. ¿Ya? Ya. Llamemos a los estados generales. El rey quería, ¿no?, que su voluntad sea cumplida, pero para evitar, pues, ya eh, mayores problemas, acepta en convocar los estados generales. El problema es que cuando el rey convoca a los estados generales, lo que está haciendo es dar inicio a la revolución. Porque cuando los burgueses lleguen a estos estados generales, poco a poco tomarán el poder. Poco a poco. ¿Ya? Muy bien, entonces convocan a los estados generales. Y así entramos al desarrollo de la Revolución Francesa. El desarrollo. A ver, repito, la revolución pasó por tres etapas. La etapa monárquica, cuando tenían rey. La etapa republicana, cuando ya no van a tener rey. Y la etapa imperial, cuando volvieron a tener rey. En este caso, un emperador llamado Napoleón I. Así que vamos a empezar con la etapa monárquica, ya que es una etapa muy larga, por cierto, pero que no me consuma los minutos que tenemos. A ver, monárquica, ¿ya? A ver, empezó esta etapa, empezó la revolución en sí, cuando se reunieron, ya un 5 de mayo de 1789, se reunieron en Palacio de Versalles los estados generales, ¿ya? Ahí vemos en esta imagen a los estados generales, es decir, una reunión de representantes de los tres estamentos, ¿ya? Habían 300 del clero, 300 de la nobleza y habían 600 del tercer estado o del tercer estamento. ¿Por qué habían más? Porque eran la mayoría de la población. El tercer estamento era el 97% de toda la población francesa. En cambio, la nobleza y el clero solamente eran el 3%. O sea que el 3% tenían 600 representantes, si sumamos a la nobleza y el clero, y el otro 97%, el tercer estado, tenía igual 600 representantes. 97 igual a 3. Como que no era muy proporcional, ¿no?, a la cantidad de gente. Es que no tienen ellos en la cabeza, pues, que somos iguales.
No, no, los nobles valen mucho más pues, que la gente del pueblo, ¿no? Ahí está. ¿No? ¿Y por qué tienen más gente? Pues así lo habían aceptado. Necker, ¿no? Los habían aceptado que la cantidad de representantes del tercer estado sea 600. ¿Ya? Y para esto, pues se había llamado la atención. Por ejemplo, en una pregunta que dio San Marcos, aparece unas palabras de Sieyès. Sieyès es uno de los que lideraron la revolución en la etapa inicial. Sieyès dice lo siguiente, ¿no? ¿Qué es el tercer estado? Él mismo se responde, todo. Recuerda que es el 97%. Todo. ¿Qué ha sido hasta el día de hoy en lo político? Pues hasta el día de hoy el tercer estado ha sido, ¿qué contesta Sieyès? Nada. Nada ha sido, porque el tercer estado estaba totalmente excluido de la política. ¿Qué pide hacer? ¿Qué pide ser? Se pregunta Sieyès. Pide ser algo. Es decir, lo que Sieyès está planteando con estas preguntas es que el tercer estado ya tiene que estar presente en la política. Hasta ahora ha estado excluido, pues tiene que estar presente porque el tercer estado lo es todo, casi todo, ¿no? La gran mayoría de la población. Así que aceptaron que tengan 600 representantes. Pero, y al final no servía que tengan más. ¿Por qué no? Porque el clero, la nobleza y el rey estuvieron de acuerdo con que el voto sea por estamentos. ¿Cómo es eso? Que cada estamento vote como grupo, no como persona, como grupo. Entonces, acá solamente habían 3 votos, el de la nobleza, el del clero y el del tercer estado. ¿Ya? La burguesía, que era la que estaba aquí representando el tercer estado, ya los que están acá son burgueses, la mayoría, ellos plantean el voto por persona. Voto por persona. Voto individual, como se vota actualmente. ¿Ya? Para poder aprovechar el número de representantes que eran. Pero los demás dijeron, el voto es por estamentos. Entonces, lo que, digamos, hace fracasar a los estados generales en estos momentos es el problema de la forma de votación, cómo debía votarse en la asamblea. Entonces, cuando el rey dijo, no, 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 el voto va a ser por estamentos, el rey, ¿por qué no quiere aceptar el voto por persona? Porque le teme a esos burgueses. ¿Qué pasa? Que el rey los había llamado solo para que aprueben las reformas tributarias que él quería. Y luego se pueden ir. Pero los burgueses que habían ido en representación del tercer estado no habían ido solo a decirle sí al rey, habían ido para decirle no a muchas cosas, habían ido para crear una constitución con la que se logre 2 cosas, ¿no? Limitar el poder del rey y reconocer los derechos y libertades de los franceses. Habían ido para eso, para crear una constitución. Y para eso necesitaban tener la mayoría de votos, controlar la asamblea. El rey, pues, teme eso, por eso el voto no puede ser por persona. Entonces, como no consiguieron que se apruebe el voto por persona, ¿qué hicieron los representantes del tercer estado? ¿Ya? Los burgueses, ¿qué hicieron? Se levantaron de sus asientos y abandonaron la reunión en protesta porque el voto sería por estamentos. Y en ese tipo de voto, ellos siempre perderían. Ellos, por más que eran 600, tenían un voto. En cambio, el clero y la nobleza tendrían 2 votos, ¿no? Uno por cada uno. Como estaban unidos, tendrían siempre mayoría. ¿Qué hicieron estos hombres que abandonaron esta reunión?
pues se reunieron por separado en la llamada Asamblea Nacional. Muy bien, esta fue entonces la reunión de los representantes del tercer estado, de la burguesía, ¿ya? Aquellos que habían abandonado los estados generales, ¿ya? Estaban reunidos en otro ambiente del Palacio de Versalles. Ahora, no estaban solo del tercer estado, ¿ya? Varios nobles y otros sacerdotes también los acompañaron. O sea, no todos los sacerdotes, no todos los nobles pensaban que el absolutismo era lo mejor o que, pues, muchos de ellos creían en las reformas, creían que, pues, la constitución era necesaria, eran, pues, nobles, digamos, liberales, ¿no? Ah, muy bien. Entonces, los reciben, ¿no? Con agrado a estos que pertenecían a los otros grupos. Claro, no eran la mayoría, pero pues al menos se conseguía el apoyo de ellos. Cuando fueron a reunirse al día siguiente al mismo local, lo encontraron cerrado. El rey había mandado que se cierre ese ambiente con un letrero cerrado por reparaciones para que no tengan dónde reunirse y se vean forzados a volver a los estados generales. ¿Ya? Si te molesta, aquí decía tu habitación, puedes cerrarte ahí, ¿no? Pues ya alguien ya cerró tu puerta, ¿no? Y no puedes entrar, pues. Así que, ¿qué hicieron ellos? ¿Qué hizo el tercer estado frente a esto? Pues decidieron reunirse, no importa en el patio, pero no volveremos a los estados generales en esas condiciones. Se reunieron en un patio donde jugaban los nobles a la pelota. Ese juego se parece al juego de frontón o al juego de tenis, ya que golpeaban una pelota con una raqueta. Muy bien, en ese lugar hicieron un juramento. Le llaman el juramento de la pelota o el juramento del frontón por el lugar donde se hizo el juramento. ¿Y qué juraron? ¿Ya? Juraron darle a Francia una constitución. Entonces vemos que ellos consideraban que no bastaba con las reformas tributarias, era necesario cambios políticos, era necesario cambiar el Estado francés. En Francia no podía seguir siendo absolutista. Muy bien, ya ahí vemos entonces el juramento de frontón. Pasan los días y nada, ¿no? Hasta que el rey cede. Muy bien, le pide a los demás que se unan a estos y así volvieron a estar juntos todos los representantes de, ¿no?, los estados generales. Pero para que estén juntos, ¿qué tenía que haberse aprobado? El voto por persona. Se aprueba el voto por persona, voto individual. La burguesía está contenta, era su primer triunfo, porque con el voto por persona tenían el control de la asamblea. Eran la mayoría, 600 ellos, más los que los estaban apoyando, podían llegar a 700 votos frente a 500 del resto. Tenían la mayoría y podían aprobar lo que sea, sobre todo la Constitución. Muy bien. Dijeron que ya no iba a llamarse Estados Generales, ¿no? Porque ese término no. Vamos a llamarlo de esta manera. Asamblea Constituyente. O Asamblea Constituyente, como la que inclusive el gobierno actual, ¿no?, ha planteado, pues tiene como objetivo una constitución, elaborar una constitución, ¿ya? En este caso, en el de Francia, pues crear la primera constitución. Francia nunca había tenido constitución. Asamblea Constituyente. Otros le llaman Asamblea Nacional Constituyente. Muy bien. Ahí está la asamblea. Ok. Entonces, se logran las reformas tributarias. Ahí están discutiéndolas.
se comienzan a aprobar, ¿no? Cambios, todos debían de pagar impuestos, muy bien, pero ya habiendo avanzado esa parte, el rey Luis XVI vio que esta asamblea ya no debía continuar. ¿Por qué no? Porque si continuaba la asamblea, iban a crear una constitución. Y el rey, pues, está totalmente en contra. La constitución era la muerte del poder absoluto del rey. Entonces, ¿qué es lo que va a intentar hacer el rey? Pues disolver la asamblea constituyente. Trae soldados al Palacio de Versalles, las guardias suizas, para disolverla. Ya les había dicho, váyanse. No se fueron los representantes de la asamblea, sobre todo pues los de la burguesía, no se fueron. Porque decían, aquí estamos en nombre de la nación, ¿ya? Y no hay ningún poder por encima de la nación, ni siquiera el rey. Entonces, tenía que echarlos a la fuerza. El ministro Necker, partidario de las reformas, se opuso a estos actos de fuerza. Así que el rey despidió a Necker como su ministro de Hacienda. Necker era un ministro querido, ¿ya? Era visto como el ministro de las reformas. Pues de lo que estaba sucediendo en Palacio de Versalles, donde todo esto pasaba, nos trasladamos a París, donde está la gente, ¿no? Los sans-culottes, la gente. Muy bien. Entonces todo esto llega a oídos de la gente. Se enteran que el rey había despedido al ministro Necker, ¿ya? Se enteran de que el rey está concentrando tropas. ¿Qué es lo que va a hacer el rey? Pues la gente comienza a tener temor, porque mucha gente en París estaba criticando al rey. ¿Ya? ¿Qué temen? Que así como había ocurrido antes, el rey mande a sus soldados y reprima a esta gente, ¿no? Un hombre llamado Camilo Desmoulins, ¿ya? Eh, pues le habla a la gente, ¿no? Le dice, pues la destitución de Necker es el inicio de una represión por parte del rey. Ocurrirá otra noche de San Bartolomé. Fue una noche de violencia del rey contra la gente, años atrás. El rey viene, va a venir a matarnos. Y la gente está asustada, ¿no? ¿Ya? Que van a venir pues contra ellos. ¿Qué es la solución? ¿Qué debemos hacer? A las armas. A las armas. Así que las muchedumbres, ¿no? Las masas, pues, encolerizadas, recuerda que tenían que pagar impuestos, que estaban pasando hambre, y al enterarse que el rey quería, ¿no?, forzar todo a su voluntad, disolviendo la asamblea y despidiendo al ministro partidario de las reformas, pues la gente asaltó las armerías, ¿sí? Donde están las armas, y salieron con sus rifles, salieron armados, pero no tenían pólvora para echar a sus rifles, ¿no? Ya, en ese tiempo pues tienes que, ¿no?, cargar con pólvora, ¿no?, por la boca y poner la balita y pues utilizarlo, ¿no? No, sin pólvora no sirven. Pues, y la pólvora, ¿ya?, está guardada en la Bastilla, dijeron, ¿no? En la Bastilla está guardada la pólvora. Así que Desmoulins, ¿qué les dirá? A la Bastilla, a la Bastilla. Era un 14 de julio de 1789. En París se produjo la toma de la Bastilla. ¿Ya? La Bastilla era un castillo construido muchos años antes para defender a París. Ahora era usado como cárcel, aunque apenas tenía solo 7 presos en ese momento, pero adentro se guardaba pólvora y más armas. Y la gente, pues temerosa de que el rey los reprima violentamente, quiere esa pólvora, quiere esas armas. Así que fueron a tomar la Bastilla. Y ante la negativa de los guardias que defendían la Bastilla, pues la tomaron a la fuerza, violentamente, ¿no? Como en las imágenes pues se coloca, ¿no? Violentamente.
Y así fue un éxito este levantamiento popular, ¿no? La violencia revolucionaria había empezado, era una violencia dirigida contra el rey. Así que si vienes contra nosotros, tenemos cómo responder, ¿ya? Pues ahí está, ¿no? Ahí está. Días después, la Bastilla fue destruida porque era un símbolo del absolutismo. Allí habían sido colocados, pues, presos políticos. Gente que había criticado el régimen terminó allí. Bueno, también habían delincuentes comunes. Y ya porque en las torres, ya, se pueden colocar cañones y si el rey toma la Bastilla nuevamente, pues desde ahí puede cañonear a la población francesa. La Bastilla debe ser destruida. Lo eliminaron, ¿ya? Ya está eliminada la Bastilla, ¿no? Ya lo destruyeron. No fue el único castillo atacado. En las provincias de Francia, otros castillos fueron atacados. Los castillos además representan el feudalismo. Y en las provincias, en el campo, los campesinos están soportando la explotación por parte de los señores feudales. Así que atacar a los castillos era un ataque al sistema feudal. A estos ataques que la nobleza sufrió en las provincias se le conoce como el periodo del Gran Miedo. ¿Ya? Muy bien, entonces, levantamientos populares aquí y allá. ¿Ya? Muy bien. ¿Cómo reacciona el rey Luis XVI? Bueno, el mismo día de la toma de la Bastilla, ni siquiera se había enterado. Cuando regresó de la cacería, ¿no? Iba a cazar para divertirse, Luis XVI escribió en su diario, nada. O sea, no pasó nada, ¿no? Asumimos. Ese día pasó la toma de la Bastilla. Puso nada porque no casó nada. Eh, Ahora, pues los políticos están al tanto de todo lo que sucede en cada momento, ¿no? Tienen sus informantes, está pues los medios de comunicación, nada, ¿no? Pero cuando ya, días después, toma conciencia de lo grave, ¿no? Que está pasando en Francia, de que la gente se ha levantado y en armas, pues el rey decide dar paso atrás a lo que quería hacer. No disolvió la asamblea se salvó gracias al levantamiento popular. Así que la burguesía podía seguir elaborando la constitución. Y además la gente exigió que Necker, el ministro, sea recontratado. Luis XVI llamó nuevamente a Necker. Era una broma, Necker, ¿no? Quiero que estés trabajando para mí nuevamente. Así que el ministro, partidario de las reformas, volvió. ¿Ya? El rey, al hacer todo esto, o al no hacer, ¿no?, el golpe que tenía pensado antes, demostraba que su poder ya no era absolutista, que el absolutismo había caído ya en la práctica ante el levantamiento popular. Muy bien. La Asamblea, para calmar, ¿no?, estas rebeliones antifeudales, lo que hizo fue anular todos los derechos feudales. O sea, los nobles no tienen ningún derecho, no tienen por qué cobrarle esto o lo otro a los campesinos de, ¿no?, las tierras donde están. No tienen ya derechos feudales. Los siervos quedan liberados. La servidumbre queda eliminada. ¿Ya? Y con esto el feudalismo es eliminado en Francia. Eliminado en Francia. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ahí está, un paso más para que Francia sea capitalista, ¿no? Eliminar el feudalismo. A ver, la Constitución debe tener muchos artículos y eso demora. Al menos hay que publicar los primeros artículos. Entonces se aprobó la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, donde se van a consagrar las libertades individuales. Esto es importante porque San Marcos ha preguntado por este tema, ya 2 o hasta 3 veces me parece, sobre esta declaración de los derechos del hombre y del ciudadano. ¿Ya? Ahí está, en francés, te lo acabo de traducir.
Dice, decretado por la Asamblea Nacional Constituyente, aparece la fecha, bueno, ya. A ver, ¿qué dice esta declaración? Por cierto, no la confundas con la Declaración de los Derechos Humanos, que se aprueba todavía para 1948, ¿ya? La Declaración de los Derechos Humanos es lo que está vigente actualmente. Esto, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, esto se aprobó pues en 1789. En todo caso, es un antecedente de la actual Declaración de los Derechos Humanos. A ver, ¿qué dice? Los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. ¿Ya? Muy bien. Entonces, cuando San Marcos preguntó, ¿qué cosa prescribió esta Declaración de Derechos? ¿Qué cosa afirmó, qué estableció? Pues estableció que ya el ser humano es libre y que hay igualdad ante la ley. La libertad y la igualdad ante la ley, ¿no? Fue la respuesta a esa pregunta de San Marcos. Muy bien. También se planteó que la finalidad, es decir, el fin, el objetivo, la razón de ser del Estado es la conservación de los derechos naturales del hombre. El hombre tiene derechos naturales que no desaparecen, son imprescriptibles y que el Estado existe para la conservación de esos derechos. ¿Cuáles son esos derechos naturales? Perdón. Son la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión. ¿Ya? Muy bien. Como en cívica, ¿no? Les dirán, pues empiezan entonces a hablarse de derechos naturales, de derechos humanos en una primera generación. Bien, se reconoce que el poder, ¿no? La soberanía, el poder reside en la nación. El poder, ¿no? Proviene de la nación. Así que los que gobiernan lo hacen en nombre de toda la nación. Uh -huh. ¿La libertad es absoluta? No. ¿Ya? Es también su pregunta de San Marcos. La libertad tiene sus límites. Nada debe ser absoluto. La libertad consiste en poder hacer todo aquello que no perjudique a otro. ¿Ya? En el ejercicio de tu libertad no puedes, pues, perjudicar a otro, porque sería un abuso de tu libertad. O como decimos ahora, pues, la libertad de uno termina donde empieza la libertad del otro. ¿Ya? Muy bien, entonces la libertad no es absoluta. Pues, ya, cuando choca con otra libertad, pues, ahí encuentra su límite. ¿Y cómo establecemos, pues, los límites de la libertad? Pues, a través de la ley. La ley pone límites. De tal manera que si la ley no lo prohíbe, no estamos prohibidos de hacer las cosas. ¿Mm? Y si, pues, eh, bueno, es lo que dice esta frase larga, ya que ahí está. Muy bien. Y otra cosa que defendió la declaración esta es el derecho a la propiedad privada, ¿sí? Como un derecho natural, imprescriptible, un derecho inviolable, sagrado. Metieron a Dios acá, sagrado. Pues en el siglo de la razón, como que meterlo sagrado no va, ¿no? Pero lo han metido. Nadie puede ser privado de ella, ¿ya? Entonces hay una defensa a la propiedad privada. ¿Por qué? Porque la burguesía es la que está haciendo esto y ellos son los que tienen la propiedad privada, justamente. La gran propiedad privada. Muy bien. Entonces, ahí está esta declaración, muchachos. Ya, importante documento, el más importante documento que se emitió en la Revolución Francesa. Muy bien, sigamos. A ver, ya, se aprobaron más cosas como la Constitución Civil del Clero, es decir, se buscó regular al clero, a los sacerdotes, quienes le debían lealtad al Estado, ¿ya? No solo a la iglesia, al Estado francés, porque son franceses estos sacerdotes que se encontraban pues en el país.
¿Qué pasó con los bienes, con las propiedades de la Iglesia Católica? Pues fueron nacionalizadas. La Iglesia Católica perdió todos sus bienes en Francia. Entenderás que la Iglesia Católica pues se opuso, condenó a la Revolución Francesa y le pidió a los franceses que no apoyen estas medidas. Los franceses estarán pues en la disyuntiva, ¿no? Pues yo soy bien católico, mi iglesia dice que no me meta, ¿no? Que no apoye, que me oponga, pero estoy de acuerdo con los cambios, ¿ya? Esto es mejor a lo de antes, pues, ¿qué hago entonces? Así pues, esto va a generar cierta división, digamos, entre los franceses. No que estaba respetada la propiedad privada, um, así dice la declaración, ¿no? Pero entonces, ¿por qué nacionalizaron los bienes de la Iglesia Católica? Bueno, la propiedad de la burguesía está garantizada, ¿no? La Iglesia, no. Estos grupos privilegiados que han disfrutado ya, ¿no? Tanto tiempo, pues ya es tiempo que ya pierdan lo que tienen. Y se aprobó la Constitución, la de 1791, la primera que tuvo Francia en su historia. Y la segunda Constitución moderna. Recuerda que la primera Constitución moderna, la primera Constitución liberal, fue la que se aprobó en Estados Unidos, tras su independencia. Francia entonces ya no era una monarquía absoluta, era una monarquía constitucional. Reconocen que el poder viene de la nación, que hay separación de poderes, se reconocen las libertades. Muy bien, entonces Francia ha cambiado. Acá en este dibujo aparece la Constitución siendo creada por el tercer estado, por el clero y por la nobleza. Recuerda que muchos nobles y sacerdotes estaban apoyando a la burguesía en la asamblea. ¿Ya? Ahí está, ¿no? Muy bien. Ahora, ahora van a haber elecciones. Va a tener que elegirse a los nuevos representantes para la nueva asamblea. Ya, al rey no se le puede elegir, pero sí se puede elegir a la siguiente asamblea. Ahora, ¿quiénes pueden elegir? ¿Todos? Ah, una democracia. No, todos no. Ah, entonces no es una democracia. Por eso, en todas las palabras que he colocado en esta diapositiva, en ningún momento he colocado la palabra democracia. ¿Ya? Porque a mi entender, Francia será solo democrática cuando le permita a la gente participar, sin importar si es pobre, sin importar si es mujer. En cambio acá, ¿qué cosa fue lo que se aprobó? El sufragio censitario. ¿Qué es eso? A ver, solo votan los que aparecen en un censo, en una relación. Y para estar allí, a ver, tenías que ser varón, mayor de edad, así que ninguna mujer podía votar, tenías que ser varón, mayor de edad, y tenías que haber acreditado tener los suficientes ingresos o tener propiedades suficientes para tener derecho a voto. No era un voto para todos, sino para aquellos que tenían más. ¿Ya? Eso no es democrático. Bueno, es un avance, al menos una parte vota. Bueno, sí es un avance. ¿Ya? Entonces, Francia es un estado liberal, constitucional, pero aún le falta más para ser democrático. ¿Qué le falta? Voto universal, que es lo que actualmente existe. Voto universal. Muy bien. ¿Qué pasó con el rey y la reina? ¿Siguieron viviendo en fiestas en Palacio de Versalles? No, la gente no va a aceptar eso, ¿no? ¿Dónde deben estar los reyes? Deben estar junto con el pueblo, en París, donde estaba el Palacio de las Tullerías, abandonado cuando se construyó el Palacio de Versalles. ¿Ya? Muy bien. La primera asamblea se llamaba Estados Generales. De ahí pasamos a Asamblea Nacional y ahora estamos en Asamblea Constituyente. Sí, está bien la pregunta porque
tenemos que ubicarnos en cada momento, ¿ya? Entonces, ¿qué sucedió en los Estados Generales? ¿Qué sucedió en la Asamblea Constituyente? ¿Qué sucedió en la Convención? Y así en cada momento, muchachos. ¿Ya? Así que provecho con la memoria. ¿Ya? Muy bien. A ver, acá tenemos una pintura, le llaman la Marcha de las Mujeres. Como ves, un gran número de mujeres marchó a Palacio de Versalles, armadas, ¿ya? Qué miedo que estas mujeres. Eh, ¿Para qué fueron? Sabían que en el Palacio de Versalles tenían guardado mucha harina, ¿sí? Recuerda el problema del hambre, de los alimentos. Y en Palacio tenían guardada mucha harina. Y querían, pues, llevarse esa harina, ¿no? Y número dos, querían que los reyes ya no estén en Palacio de Versalles. Así que, como vemos en esta pintura, María Antonieta fue llevada, ¿no? El rey también, toda la familia, pues dejó el Palacio de Versalles y ahora va a instalarse en el Palacio de las Tullerías, ya en París. Como ves, Francia sigue siendo una monarquía, pero constitucional, y los reyes tienen poderes recortados. En sí, la asamblea tiene más peso que el rey en estos momentos. ¿Esto le gustó a Luis y a María Antonieta? Pues no. Nos quitaron nuestro palacio, nos quitaron nuestros privilegios, nuestros lujos. Pues tenemos que volver a la Francia de antes. ¿Cómo hacerlo si hasta los soldados están con la revolución? ¿Cómo hacer para revertir las cosas? Había una manera todavía. Si en Francia no nos van a apoyar y los que nos apoyaban están huyendo porque a muchos nobles, a muchos obispos no les gustaba esta nueva Francia, se fueron. ¿Y afuera qué están haciendo? Están pidiendo a los reyes de otros reinos que invadan Francia para acabar con el régimen que se había establecido en este país. Hay que hacer lo mismo, piensa Luis XVI. Huyamos de Francia y volvamos con ejércitos de otros países, porque esta revolución no solo le iba a quitar el poder a los reyes de Francia, con el tiempo, cuando se expanda, le podía quitar el poder a los demás reyes. Así que estarán dispuestos a ayudarnos, piensan. Vayámonos. Así que en una noche subieron a un carruaje y intentaron fugarse de Francia. No pidieron autorización, no tenían escolta, iban hasta con ropas que no eran pues la de los reyes, pero estando cerca a la frontera con Bélgica, fueron reconocidos y traídos de vuelta. Así que el intento de fuga pues quedó allí. Ya las mujeres somos imperadoras. ¿Ya? Eh, yo destaco la participación femenina, así es, pero lo malo es que cuando se aprobaron los derechos, ¿recuerda cómo se llama el documento? Declaración de los Derechos del Hombre. Y en este caso, no tomes que hombre significa varón y mujer. En este caso, hombre significa varón, solo varón. Las mujeres van a reclamar si ellas habían estado en la revolución, si ellas fueron decapitadas también, pues, con el tiempo, ¿por qué no se les reconocen los mismos derechos? Pues, ya, tampoco el matriarcado, ¿no? Ni el matriarcado ni el patriarcado. Pues, ahí está, ¿no? Eh, muy bien, sigamos. Muy bien. Se convocó a elecciones para una nueva asamblea, la Asamblea Legislativa. Muy bien, entonces, en esta asamblea vamos a diferenciar tres grupos políticos: los fuldenses, girondinos y jacobinos. Los fuldenses eran los que defendían que Francia siga siendo una monarquía constitucional. Ellos quieren que el rey siga. ¿Por qué? Porque los fuldenses eran mayormente nobles,
y los nobles necesitan al rey. Sin, sin monarquía no hay nobleza. En las monarquías existe nobleza. En España hay nobles, en Inglaterra hay nobles. ¿Por qué? Porque son monarquías. En el Perú, ¿por qué no hay nobles? Condes, marqueses, porque somos una república. En cambio, los girondinos y jacobinos, como eran burgueses, ellos no eran nobles, ellos no necesitan al rey. Y por lo último que ha pasado, el intento de fuga, que ya era el colmo, creían que lo mejor para Francia era la república, un régimen republicano, sin rey. ¿Ya? Muy bien. Ahora, en la república está el derecho a voto. ¿Quiénes deben de votar? Los girondinos planteaban que solo debían de votar solo un sector, voto censitario. En cambio, los jacobinos eran más radicales en el sentido que querían hacer más cambios. Los jacobinos querían establecer el voto universal masculino, que todos los varones, sin importar su riqueza, puedan votar. Y así darle participación pues a los sectores populares, no solo a las élites. En ese sentido, los jacobinos son recordados como los radicales, porque quieren profundizar los cambios, quieren acelerar los cambios. Los girondinos son vistos como los moderados, porque quieren avanzar, pero de a pocos. Muy bien, ¿ya? Dos países le declaran la guerra a Francia, Austria y Prusia, temerosos de que la revolución vaya a llegar un día a sus territorios y que los reyes de ahí pierdan su poder, le declaran la guerra a Francia y comienzan a invadir este país. La revolución ahora entra a otra etapa. Tiene que defenderse de los reinos vecinos. Un general prusiano, Brunswick, inclusive, amenaza a los revolucionarios señalando que si estos le hacían algo a los reyes de Francia, ellos, los prusianos, con su gran ejército, arrasarían con París. En vez que esto genere temores, generó más bien, pues, el asalto a las Tullerías. La gente atacó el palacio donde estaban los reyes. Los reyes fueron prácticamente salvados por la Guardia Nacional, fueron arrestados y van a ser sometidos a juicio, si era verdad o no que eran cómplices de los que estaban invadiendo Francia. Así cae la monarquía, ¿ya? Porque de esos juicios, ¿cómo van a terminar Luis y María Antonieta? Como culpables. Y la guillotina los va a esperar, ¿no? Y la guerra, la ganaron, la perdieron, la ganaron, ¿ya? Después de una serie de enfrentamientos, en la batalla de Valmy, los revolucionarios defendieron su lucha. Francia se salvó. Y para eso, el patriotismo jugó su papel, logrando que la población vaya a pelear por Francia, porque no era pelear por el rey. Esta vez no peleaban por el rey, peleaban por Francia, peleaban por la nación. Y para eso es importante, pues, los símbolos patrios. La bandera de tres colores, los colores de París y el blanco de la familia Borbón, y el himno nacional francés, la Marsellesa, un himno de defensa, ¿no?, de Francia. ¿Ya? Ellos cantan, pues, ciudadanos, marchemos, marchemos, ¿ya? Eh, bueno, ya la próxima escucharemos el himno y continuaremos con la segunda parte de la revolución. Muy bien, hoy hemos terminado las causas, la primera etapa, ya después, la próxima, vemos las dos etapas que siguen. Bien, sería todo de mi parte, muchachos. ¿Ya? Señoritas, nos vemos la próxima.